Un brindis por Lucía, que no sobrevivirá. Yo me quedaré con todo. El salón privado del restaurante más exclusivo de la ciudad brillaba con luz dorada y cristal fino. Las copas de champán francés reflejaban las sonrisas de 5 personas sentadas alrededor de una mesa decorada con flores blancas y velas aromáticas. Alberto levantó su copa con gesto triunfal. Su sonrisa era amplia y sincera, la sonrisa de un hombre que finalmente había conseguido lo que quería. Por los nuevos comienzos, dijo con voz firme, mirando directamente a la mujer sentada a su derecha. Mónica, vestida con un traje rojo ceñido que marcaba cada curva de su cuerpo, sonrió con satisfacción mientras su mano acariciaba el brazo de Alberto con familiaridad posesiva. En su cuello brillaba un collar de perlas que no era suyo. En sus muñecas tintineaban pulseras de oro que tampoco le pertenecían. Todo lo que llevaba puesto había estado en el joyero de otra mujer apenas una semana atrás. Por Alberto y su nueva vida, añadió Graciela, la madre de Alberto, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos fríos y calculadores. Ya era hora de que las cosas cambiaran. Ramón, el hermano menor de Alberto, soltó una carcajada mientras llenaba su copa por tercera vez esa noche. Y por finalmente poder hacer algo productivo con esa empresa de arquitectura. Liquidarla nos dará una fortuna si sabemos movernos rápido. Las copas chocaron con un sonido cristalino. Nadie mencionó el nombre de la mujer que en ese preciso momento yacía inconsciente en una cama de hospital a solo 10 kilómetros de distancia. Nadie habló de la esposa que aún respiraba con ayuda de máquinas, cuyo corazón aún latía, cuyos pulmones aún se llenaban de aire. Para ellos, Lucía ya estaba muerta y estaban celebrándolo con champaña de $3,000 la botella. Pero en ese mismo instante, en el hospital público del centro de la ciudad, un médico de mirada seria y ceño fruncido revisaba por 5ª vez un expediente médico que no tenía sentido. El doctor Esteban Morales pasó su dedo por las líneas del reporte firmado por un tal doctor Vargas y luego comparó esos datos con los monitores que parpadeaban junto a la cama de su paciente. Los números no coincidían. Las conclusiones eran imposibles. Algo estaba terriblemente mal. Tomó su pluma y escribió con letra firme en una nota que adjuntó al expediente. Solicito junta médica. Paciente no cumple criterios de muerte cerebral. Sospecha de interferencia externa. Pero para entender cómo se llegó a este momento, a esta división grotesca entre una celebración obscena y una sospecha médica que cambiaría todo, hay que retroceder. Hay que volver a donde todo comenzó, a cuando Lucía todavía caminaba por su propia casa, respiraba por su propia cuenta y no imaginaba que las personas más cercanas a ella ya estaban planeando su funeral. Antes de continuar, queremos saber algo. ¿Desde dónde nos estás viendo? ¿Desde qué país o ciudad sigues nuestras historias? Nos encanta leer sus comentarios y saber que nos acompañan desde tantos lugares diferentes. Déjanos tu comentario y sigamos juntos con esta historia que apenas comienza a revelar sus secretos más oscuros. 7 días antes de esa cena, Lucía Mendoza caminaba por los pasillos de su estudio de arquitectura con la confianza de alguien que había construido su éxito con las manos desnudas y noches sin dormir. A sus 34 años, era dueña de uno de los despachos más respetados de la ciudad, especializado en proyectos residenciales de lujo y remodelaciones de edificios históricos. Cada proyecto llevaba su firma. Cada diseño reflejaba su visión única que combinaba modernidad con respeto por las estructuras originales. Lucía no había nacido en una familia acomodada. Su padre era albañil y su madre trabajaba limpiando casas. Desde niña, ella observaba cómo su padre leía planos en la mesa de la cocina, cómo explicaba con paciencia las estructuras y los cimientos.
Él fue quien sembró en ella el amor por la arquitectura, quien le dijo que no importaba de dónde vinieran, sino hacia dónde iban, con becas, trabajos nocturnos y una determinación que asustaba a sus propios profesores. Lucía se graduó con honores de la universidad y montó su propio despacho a los 27 años. 3 años después, en una exposición de arte, conoció a Alberto Fuentes. Él era todo lo que ella no era. Venía de una familia de abolengo, había estudiado administración en universidades privadas, tenía contactos en todos los círculos sociales importantes. Era guapo, con ese tipo de belleza pulida que viene de generaciones de buena alimentación y mejores genes. Sabía exactamente qué decir, cómo comportarse, cuándo sonreír. Para Lucía, que había pasado su vida luchando por cada centímetro de terreno, Alberto parecía un sueño. Alguien que la amaba por quien era, no por de dónde venía. Se casaron 1 año después, en una boda que la familia de Alberto apenas toleró. Graciela, la madre de Alberto, era una mujer alta y delgada, con el cabello perfectamente arreglado y una sonrisa que nunca alcanzaba sus ojos verdes y calculadores. Desde el primer momento dejó claro que Lucía no era suficiente para su hijo. En la cena de ensayo, había comentado con voz lo suficientemente alta para que varios invitados escucharan: «Es una lástima que Alberto no haya conocido a alguien de nuestra clase social. Pero supongo que el amor es ciego, ¿verdad?». Ramón, el hermano menor de Alberto, era una versión menos pulida de su hermano. Tenía el mismo atractivo superficial, pero carecía del encanto de Alberto. Era un oportunista profesional que había fracasado en 3 negocios financiados por su madre y que ahora vivía de las migajas que Graciela le lanzaba. Desde el principio vio a Lucía como una intrusa que complicaba su acceso al patrimonio familiar. Durante los primeros años de matrimonio, Lucía intentó ganarse a la familia política. Organizaba cenas, recordaba cumpleaños, enviaba regalos pensados. Pero Graciela siempre encontraba defectos. La comida estaba demasiado condimentada, los regalos eran inapropiados, las decoraciones carecían de clase. Ramón simplemente la ignoraba cuando no podía pedirle dinero prestado o contactos para sus negocios fallidos. Alberto al principio defendía a Lucía de los ataques sutiles de su familia, pero con el tiempo esa defensa se fue diluyendo. Los comentarios hirientes de su madre los dejaba pasar con un «ya conoces cómo es mamá». Las exigencias constantes de Ramón las justificaba con un «es mi hermano, tengo que ayudarlo». Lentamente, casi imperceptiblemente, la dinámica cambió. El verdadero cambio llegó cuando el estudio de Lucía comenzó a ganar reconocimientos importantes. Un proyecto de restauración de un edificio colonial le ganó el Premio Nacional de Arquitectura. Revistas especializadas publicaban sus diseños. Clientes millonarios la buscaban específicamente. Su cuenta bancaria creció, su reputación se consolidó, su nombre empezó a tener peso en la industria, y Alberto empezó a resentirla. Era sutil al principio. Pequeños comentarios sobre cómo pasaba demasiado tiempo en el trabajo. Observaciones sobre cómo su éxito lo hacía sentir menos hombre. Quejas sobre que ella ganaba más dinero que él, y eso no era natural en un matrimonio. Lucía intentaba compensar trabajando aún más duro, ganando aún más dinero que compartía generosamente con él, pagando viajes lujosos, comprando regalos costosos. No se daba cuenta de que cada éxito suyo era una herida más en el ego frágil de su esposo. Mónica entró en sus vidas hace 3 años, aunque Lucía no lo supo hasta hace 8 días. Mónica era influencer de redes sociales, una de esas mujeres que viven de aparentar. Publicaba fotos en restaurantes caros, usaba ropa de diseñador, presumía una vida de lujos que en realidad era prestada y falsa. Conoció a Alberto en un evento corporativo y vio en él exactamente lo que necesitaba:
Un hombre con acceso a dinero, contactos y una esposa exitosa de quien podía apropiarse. Alberto cayó fácilmente. Mónica le hacía sentir importante, poderoso, admirado. No le cuestionaba por qué no ganaba tanto como su esposa. No brillaba más que él. Era, en su mente retorcida, lo que Lucía debería haber sido. Decorativa, complaciente, dispuesta a vivir a su sombra. Hace 8 días, Lucía terminó temprano una reunión con un cliente y decidió sorprender a Alberto en su oficina. Llevaba una bolsa con su comida favorita de un restaurante que acababan de descubrir juntos. Sonreía mientras subía en el elevador, pensando en cómo su esposo se sorprendería, en cómo tal vez podrían robar una hora para comer juntos, como no lo hacían desde hacía meses. La recepcionista le dijo que Alberto estaba en una reunión importante y no podía ser interrumpido. Lucía insistió, era su esposa, solo sería un momento. La chica se veía incómoda, nerviosa, como si supiera algo que Lucía no sabía. Finalmente dejó pasar a Lucía con una advertencia. Señora Fuentes, tal vez debería esperar a que... Pero Lucía ya caminaba hacia la oficina. Abrió la puerta sin tocar. Alberto estaba sentado en su escritorio. Mónica estaba sentada sobre el escritorio, con las piernas cruzadas, riendo de algo que él había dicho. La escena no era explícitamente sexual, pero la intimidad era innegable. La familiaridad con que ella tocaba su hombro, la manera en que él la miraba, la energía en la habitación. Ambos voltearon hacia la puerta. Alberto palideció. Mónica sonrió. Una sonrisa lenta y satisfecha, como si este momento fuera exactamente lo que había estado esperando. «Lucía», dijo Alberto poniéndose de pie rápidamente, «no es lo que parece». «Ah, no». La voz de Lucía salió más calmada de lo que se sentía. «¿Y qué es entonces?» Mónica se deslizó del escritorio con movimientos deliberadamente lentos, arreglándose la blusa ajustada que usaba. «Soy Mónica», dijo extendiendo la mano como si estuvieran en una reunión de negocios. «Alberto me ha hablado mucho de ti». Lucía ignoró la mano extendida y miró fijamente a su esposo. «¿Quién es ella, Alberto?» «Es una consultora de imagen que contraté para...» «No me mientas», interrumpió Lucía, y ahora su voz temblaba ligeramente. «No te atrevas a mentirme en este momento». Mónica se rió, un sonido agudo y provocador. «Ay, por favor, Alberto, ya basta de juegos. Ella merece saber la verdad». «Cállate, Mónica», siseó Alberto. «¿La verdad?», repitió Lucía. «¿Qué verdad?». Y entonces Mónica lo dijo, con toda la crueldad de alguien que disfruta destruyendo lo que otros construyeron. «Llevamos 3 años juntos. 3 años en los que él ha estado conmigo mientras tú estabas ocupada jugando a la arquitecta exitosa. Y para tu información, no soy la única que sabe que tu matrimonio es una farsa. Su familia también lo sabe. Su madre, su hermano, todos están al tanto y de acuerdo». El mundo de Lucía se inclinó sobre su eje. 3 años. No 3 meses, no una aventura reciente. 3 años de mentiras, de engaños, de noches que él dijo trabajar tarde, de viajes de negocios que probablemente nunca fueron por negocios. Y su familia lo sabía. Las mismas personas con quienes había compartido cenas navideñas, celebraciones, momentos supuestamente familiares. «Lucía, escúchame». Alberto intentó acercarse, pero ella retrocedió. «Es complicado. Tú nunca estás en casa, siempre estás trabajando. Yo me sentía solo». «¿Me estás culpando a mí?». La voz de Lucía subió una octava. «¿Trabajar duro para mantener el nivel de vida que disfrutas es mi culpa? ¿Ves? Por eso es imposible hablar contigo». Alberto cruzó los brazos, su rostro transformándose en una máscara de víctima. «Siempre lo haces todo sobre ti y tu trabajo». Lucía sintió que el aire faltaba en sus pulmones. Este hombre, este extraño con la cara de su esposo, le estaba dando la vuelta a la situación. La estaba haciendo parecer como la villana en su propia traición. «Quiero el divorcio», dijo con voz firme. «Hoy mismo contacto a mi abogado». La expresión de Alberto cambió instantáneamente. El falso arrepentimiento se evaporó
reemplazado por algo frío y calculador. «No vas a divorciarte de mí», dijo con voz baja y amenazante. «Si intentas eso, te arruinaré. Conozco a los jueces, tengo contactos que tú nunca tendrás. Me aseguraré de que pierdas todo». «Inténtalo», respondió Lucía antes de salir de la oficina, dejando la bolsa con comida tirada en el piso. Condujo a casa con lágrimas corriendo por su rostro, el volante temblando bajo sus manos. 10 años de matrimonio, reducidos a cenizas en una conversación de 5 minutos. 3 años de traición que ella nunca sospechó. Una familia política que siempre supo y nunca le advirtió. Llegó a casa, su casa, la casa que ella había comprado con su dinero, diseñado con su visión y convertido en un hogar que ahora se sentía contaminado. Subió a la habitación y comenzó a sacar maletas. Si Alberto quería guerra, la tendría, pero no vivirían bajo el mismo techo ni un día más. Escuchó la puerta principal abrirse violentamente. Alberto había llegado. Sus pasos pesados subían las escaleras con prisa. Entró a la habitación con el rostro rojo de ira. «¿Qué diablos crees que estás haciendo?», gritó. «Haciendo mis maletas. Tú te vas de esta casa hoy», respondió Lucía sin mirarlo, doblando ropa con manos temblorosas. «Esta es mi casa también», bramó Alberto. «No puedes echarme. Esta casa está a mi nombre», respondió Lucía volteando a verlo. «Yo la compré, yo la pagué, yo la diseñé. No tienes ningún derecho sobre ella». Alberto cerró la distancia entre ellos en 2 pasos, su rostro a centímetros del de ella. «¿Sabes qué eres? Una mujer arrogante que se cree mejor que todos. Mi madre tenía razón sobre ti desde el principio. Tu madre es una víbora manipuladora que crió a 2 parásitos», respondió Lucía, la rabia finalmente quebrando su compostura. «Y tú eres exactamente lo que ella quiso que fueras, un hombre débil que culpa a otros de sus propios fracasos». La bofetada llegó tan rápido que Lucía no tuvo tiempo de reaccionar. El sonido resonó en la habitación como un disparo. Ella se llevó la mano a la mejilla, mirándolo con una mezcla de shock y furia. «¿Me acabas de golpear?», susurró. Alberto pareció darse cuenta de lo que había hecho. Retrocedió un paso, su expresión mezclando arrepentimiento y miedo. «Lucía, yo no quería... Tú me provocaste». «Sal de esta casa», dijo ella con voz temblorosa pero firme. «Sal ahora o llamo a la policía». «No voy a ningún lado», respondió él, recuperando su bravuconería. «Y si llamas a la policía, me encargaré de que sepan que eres tú la violenta, la loca, la que me atacó primero». Lucía tomó su teléfono, pero Alberto se lo arrebató de las manos. La forcejeo que siguió fue breve pero intensa. Ella intentó recuperar el teléfono, él la empujó. Ella perdió el equilibrio, y entonces todo sucedió en cámara lenta. El pie de Lucía pisó el borde de la alfombra. Su tobillo cedió. Su cuerpo se inclinó hacia atrás, hacia las escaleras que comenzaban justo detrás de ella. Extendió las manos buscando algo de qué sostenerse, pero solo encontró aire. Alberto intentó agarrarla, pero sus dedos apenas rozaron la tela de su blusa. Lucía cayó. El primer golpe fue en la espalda contra el borde del 3er escalón, el segundo en la cabeza, un impacto seco y terrible contra el barandal de madera. El tercero fue cuando su cuerpo finalmente se detuvo al pie de las escaleras, retorcido en un ángulo que ningún cuerpo humano debería adoptar. Alberto se quedó congelado en lo alto de las escaleras, mirando el cuerpo inmóvil de su esposa. Sangre comenzaba a formar un charco bajo su cabeza. Sus ojos estaban cerrados. No se movía. «¿Lucía?». Su voz salió como un susurro. Nada. «¿Lucía?». Más fuerte ahora, con pánico creciendo en su garganta. Silencio. Bajó las escaleras tambaleándose. Se arrodilló junto a ella. Su teléfono, el que le había arrebatado, yacía a centímetros de distancia. Lo tomó con manos temblorosas y marcó el número de emergencias. «Mi esposa se cayó por las escaleras», dijo cuando contestaron, su voz rota y temblorosa.
Está inconsciente. Hay mucha sangre. Por favor, vengan rápido. Los paramédicos llegaron 12 minutos después. Encontraron a Alberto sentado junto al cuerpo de Lucía, meciéndose hacia adelante y hacia atrás, repitiendo una y otra vez: fue un accidente. Se resbaló. Fue un accidente. Revisaron rápidamente sus signos vitales y su expresión se volvió grave. Traumatismo craneal severo, posible sangrado interno, pulso débil. La colocaron en una camilla con extremo cuidado, inmovilizaron su cuello y cabeza. ¿Viene con nosotros?, preguntó uno de los paramédicos a Alberto. Él asintió, incapaz de hablar, y subió a la ambulancia. Durante todo el trayecto al hospital, miró el rostro pálido de Lucía conectada a máquinas que pitaban y susurraban. Y en su mente una idea comenzó a formarse. Una idea terrible que en ese momento era solo un susurro, pero que pronto se convertiría en un plan completo. Si ella no despertaba, todos sus problemas se resolverían. El doctor Esteban Morales llevaba 38 años ejerciendo la medicina. Había visto morir a pacientes que debieron vivir y sobrevivir a otros que todos daban por perdidos. Sabía cuando un cuerpo luchaba y cuando se rendía. Y mientras miraba los monitores que registraban cada latido, cada respiración, cada impulso eléctrico del cerebro de Lucía Mendoza, supo con absoluta certeza que algo estaba terriblemente equivocado. Eran las 3 de la madrugada del 8º día desde el accidente. El hospital público del centro dormitaba en ese silencio peculiar de las madrugadas médicas, interrumpido solo por el pitido ocasional de máquinas y el susurro de enfermeras cambiando turnos. El doctor Esteban había pedido todos los expedientes de Lucía, cada reporte, cada análisis, cada nota médica. Los tenía desplegados sobre su escritorio como piezas de un rompecabezas que no encajaban. El reporte firmado por el doctor Vargas del día anterior decía: paciente sin respuesta a estímulos dolorosos, ausencia de reflejos pupilares, actividad cerebral mínima, pronóstico irreversible. Se recomienda considerar desconexión de soporte vital. Pero los monitores del hospital contaban una historia completamente diferente. La resonancia magnética mostraba inflamación cerebral, sí, pero dentro de rangos tratables. Los electroencefalogramas registraban actividad cerebral consistente con coma inducido, no con muerte cerebral. Las pupilas de Lucía respondían a la luz, aunque lentamente. Sus reflejos de tronco cerebral estaban presentes. Incluso había mostrado movimientos espontáneos de los dedos. El doctor Esteban tomó su teléfono y marcó 3 números. 3 neurólogos de su absoluta confianza, colegas con quien había trabajado durante décadas. Les explicó la situación en términos clínicos precisos y les pidió que vinieran al hospital esa misma mañana. No era una solicitud, era una urgencia. A las 8 de la mañana, los 4 médicos se reunieron en la habitación de terapia intensiva, donde Lucía permanecía conectada a las máquinas que la mantenían viva. El doctor Estrada, especialista en traumatología craneal. La doctora Sánchez, experta en estados de conciencia alterada. El doctor Romero, neurofisiólogo con 20 años de experiencia en electroencefalogramas. Revisaron cada centímetro del expediente, examinaron a Lucía durante 2 horas, repitieron pruebas, verificaron datos. A las 10:30 se reunieron en la oficina del doctor Esteban. Nadie hablaba. El peso de lo que habían descubierto llenaba la habitación como humo tóxico. El doctor Estrada habló primero, su voz grave y controlada. Esta paciente no solo no está en muerte cerebral, sino que jamás estuvo cerca de ese diagnóstico. Quien firmó ese reporte o es incompetente o está cometiendo fraude médico deliberado. La doctora Sánchez continuó, su rostro enrojecido de indignación contenida. Más que eso, los niveles de sedación en su sangre
son 3 veces superiores a lo que el protocolo indica para este tipo de trauma. Alguien la ha estado manteniendo inconsciente de manera artificial y excesiva. El doctor Romero colocó una serie de electroencefalogramas sobre el escritorio. Miren estas lecturas. Son de los últimos 5 días. Hay un patrón claro de actividad cerebral aumentando gradualmente, como debe ser en una recuperación normal. Pero cada vez que la actividad sube, aparece una nueva dosis de sedante que la vuelve a bajar. Es como si alguien estuviera impidiendo deliberadamente que despierte. El doctor Esteban sintió que la rabia hervía en su estómago. No era un hombre dado a emociones extremas. La medicina le había enseñado control. Pero esto era diferente. Esto no era un error médico. Era un intento de asesinato disfrazado de tratamiento. «Necesito que firmen el reporte oficial», dijo con voz firme. «Todos. Necesito que quede constancia de que esta Junta Médica Independiente determina que la paciente Lucía Mendoza no cumple ningún criterio legal ni médico de muerte cerebral, que su pronóstico es favorable para recuperación y que hay evidencia de intervención médica inapropiada que debe ser investigada». Los 3 médicos firmaron sin dudar. El documento quedó sellado con 4 firmas y 4 cédulas profesionales. Era más que un reporte médico. Era una acusación formal. A las 11 de la mañana, Alberto llegó al hospital como lo hacía todos los días. Entraba, preguntaba por el estado de su esposa con voz quebrada. Permanecía 10 minutos junto a su cama sin realmente mirarla y luego se iba. La enfermera de turno le informó que el doctor Esteban quería hablar con él urgentemente. Alberto encontró al médico en su oficina, sentado detrás de su escritorio con las manos entrelazadas y expresión pétrea. «Buenos días, doctor», saludó Alberto con su mejor actuación de esposo preocupado. «¿Hay noticias sobre Lucía?» «Sí, señor Fuentes, hay noticias», respondió el doctor Esteban sin invitarlo a sentarse. «Convoqué una junta médica independiente para revisar el caso de su esposa». La sonrisa de Alberto vaciló apenas un segundo. ¿Una junta médica? ¿Por qué? El doctor Vargas ya ha sido muy claro sobre su estado. El doctor Vargas, el tono del doctor Esteban podría haber congelado agua, ha estado mintiendo. Su esposa no está en muerte cerebral, nunca lo estuvo. Y alguien la ha estado manteniendo sedada en exceso, más allá de cualquier protocolo médico aceptable. Alberto parpadeó. Su cerebro trabajaba a velocidad frenética buscando una respuesta, una explicación, una salida. «No entiendo qué está insinuando, doctor». «No estoy insinuando nada. Estoy afirmando que hay evidencia de intervención médica criminal. Su esposa debió haber comenzado a despertar hace 3 días. Alguien se aseguró de que eso no sucediera». Alberto cambió de táctica. La preocupación falsa se transformó en confusión ofendida. «Me está acusando de algo, porque si es así, debe saber que tengo contactos muy importantes. Mi familia es conocida en esta ciudad». «No me importan sus contactos», respondió el doctor Esteban poniéndose de pie. «Me importa mi paciente, y le informo que no firmaré ningún documento de defunción ni autorizaré ningún procedimiento de desconexión. Más aún, estoy obligado por ley a reportar esta situación a las autoridades correspondientes». El rostro de Alberto se endureció, la máscara cayó completamente. «Usted no sabe con quién se está metiendo. Creo que es usted quien no comprende la gravedad de su situación». El doctor Esteban sacó su teléfono y presionó un botón. «Esta conversación está siendo grabada por el sistema de seguridad de este hospital. Todo lo que ha dicho quedó registrado». Alberto palideció visiblemente. Abrió la boca para hablar, pero no salió ningún sonido. Finalmente encontró sus palabras. «Está cometiendo un error terrible. Déjeme explicarle la situación. Hay circunstancias que usted no comprende, cuestiones económicas». Sacó su billetera con manos temblorosas. «Puedo compensarlo generosamente por su tiempo y por cualquier inconveniente. $100,000 por firmar el certificado correcto y olvidar estas
irregularidades que cree haber encontrado. El doctor Esteban no se movió. Su mirada era de absoluto desprecio. Acaba de ofrecerme un soborno frente a una cámara de seguridad. Salga de mi oficina antes de que llame a seguridad del hospital. Alberto se levantó bruscamente, tirando la silla detrás de él. Va a arrepentirse de esto. Mi familia tiene abogados, tenemos influencia, lo voy a destruir profesionalmente. Cuando termine con usted, no podrá trabajar ni como enfermero en una clínica rural. La puerta está detrás de usted, respondió el doctor. Esteban, sin emoción alguna. Alberto salió dando un portazo que retumbó por todo el pasillo. Las enfermeras voltearon a ver, alarmadas. El doctor Esteban esperó hasta que la figura de Alberto desapareció por el elevador. Entonces tomó su teléfono y marcó el número de la directora del hospital. Mientras esto ocurría, el doctor Esteban había pedido a su asistente que investigara más a fondo los antecedentes recientes de Lucía Mendoza. Lo que descubrió en las siguientes 2 horas lo dejó helado. 3 semanas antes del accidente, Alberto había cambiado las pólizas de seguro de vida de Lucía. Las había aumentado de $500,000 a 3 millones. Había removido a los padres de Lucía como beneficiarios secundarios y se había puesto como único receptor. Había firmado documentos nombrándose albacea único de sus bienes en caso de muerte. Las llamadas a bancos y a la empresa de arquitectura de Lucía revelaron más. Alberto había intentado acceder a las cuentas bancarias personales de su esposa 2 días después del accidente, alegando que necesitaba pagar gastos médicos. Los bancos le negaron el acceso porque las cuentas estaban solo a nombre de Lucía y requerían su firma personal. Había contactado a 3 posibles compradores para el estudio de arquitectura, ofreciéndolo a precios considerablemente bajos por necesidad de liquidez urgente por gastos médicos. El patrón era claro y brutal. Alberto no solo había celebrado la supuesta muerte de su esposa, había estado planeándola, o al menos había estado planeando beneficiarse económicamente de ella. A las 3 de la tarde de ese mismo día, la directora del hospital, la doctora Patricia Delgado, convocó una reunión de emergencia con el doctor Esteban, el departamento legal del hospital y un representante del Ministerio Público. El reporte médico fue presentado. Los videos de seguridad de la conversación entre el doctor Esteban y Alberto fueron reproducidos. La evidencia de los cambios en las pólizas de seguro fue añadida al expediente. La fiscal asignada al caso, la licenciada Mónica Reyes, escuchó todo sin interrumpir. Cuando terminó la presentación, cerró su libreta con gesto definitivo. Esto es suficiente para abrir una investigación criminal inmediata. Voy a solicitar órdenes de arresto para Alberto Fuentes por tentativa de homicidio cualificado, fraude médico y conspiración. También necesito toda la información sobre este doctor Vargas y cualquier persona que haya tenido conocimiento o participación en el plan. El doctor Vargas no está en el hospital hoy, informó la doctora Delgado. No ha venido desde ayer por la tarde. Entonces, es probable que esté huyendo, respondió la fiscal. Emitiré una orden de aprehensión y alertaré a aeropuertos y fronteras. ¿Hay alguien más involucrado? El doctor Esteban recordó la cena que las enfermeras habían comentado, la celebración obscena. Su familia, la madre y el hermano de Alberto, estuvieron presentes en una cena donde celebraron abiertamente la supuesta viudez de Alberto. Presentaron públicamente a su amante. Hablaron de dividir las propiedades de Lucía. La fiscal tomó nota con expresión grave. Necesitaré nombres completos y direcciones. Si participaron activamente en el plan o tenían conocimiento del mismo, son cómplices. Procederemos contra todos. Mientras las autoridades se movían con eficiencia legal, Alberto, Mónica, Graciela y Ramón vivían en una burbuja de arrogancia e impunidad total. La realidad de lo que habían hecho o intentado hacer no les pesaba en absoluto. Al contrario, se sentían intocables.
Mónica se había mudado oficialmente a la casa de Lucía 3 días atrás. Alberto le había dado las llaves como si fuera su derecho. Ella había entrado con maletas, cajas y planes. Lo primero que hizo fue sacar toda la ropa de Lucía del closet principal y amontonarla en la habitación de huéspedes. Luego colgó sus propias prendas, organizó sus zapatos, colocó sus productos de belleza en el baño que hasta hace una semana pertenecía exclusivamente a otra mujer. Estaba remodelando el vestidor. Había contratado carpinteros para cambiar los estantes, pintores para modificar el color de las paredes. Quería todo en tonos rosas y dorados, nada de los neutros elegantes que Lucía había elegido. Tomaba fotos de cada cambio y las publicaba en sus redes sociales con captions vagos pero claros para quien supiera leer entre líneas. Nuevo comienzo en mi nueva casa, redecorando mi espacio, bienvenida a mi nuevo hogar. Sus seguidores, la mayoría ajenos a la verdad completa, comentaban con entusiasmo. Algunos preguntaban por qué el cambio tan repentino. Mónica respondía con emojis y frases ambiguas. No podía decir la verdad aún. Alberto le había pedido esperar unas semanas más, pero pronto podría presentarse públicamente como la señora Fuentes. Graciela había llegado a la casa el día anterior con 2 amigas y había comenzado un inventario meticuloso de las pertenencias de Lucía. Joyas, obras de arte, muebles antiguos, libros de colección. Todo era fotografiado, catalogado, valuado. En su mente retorcida, esto no era robo. Era simplemente recuperar lo que por derecho le pertenecía a su hijo. Lucía nunca fue realmente parte de la familia. Había sido una intrusa que atrapó a Alberto con su belleza común y su ambición vulgar. «Esta vajilla es Limoges auténtico», comentó a una de sus amigas mientras revisaban la cocina. «Vale al menos $30.000. La venderemos en la subasta. Y estos cuadros son de un artista emergente que ahora está cotizadísimo. Ramón se encargará de contactar a los galeristas». Sus amigas asentían, cómplices silenciosas de la profanación. Ninguna preguntó por Lucía. Ninguna cuestionó la ética de lo que estaban haciendo. En su círculo social, la lealtad familiar era absoluta, sin importar las consecuencias morales. Ramón, mientras tanto, había organizado reuniones con 3 posibles compradores para el estudio de arquitectura de Lucía. Les mostraba los portafolios de proyectos, los contratos activos, la lista de clientes prestigiosos. Hablaba con la autoridad de un dueño legítimo, no del cuñado oportunista que estaba a punto de vender el trabajo de toda una vida de otra persona. «Es una oportunidad única», le decía a un empresario interesado. «El estudio tiene reputación impecable, cartera de clientes millonarios, proyectos asegurados para los próximos 2 años. Estoy ofreciéndolo por debajo del valor de mercado porque necesito liquidez urgente. Gastos médicos. Ya saben cómo son esas cosas». El empresario, un hombre de 60 años con décadas de experiencia, lo miraba con desconfianza mal disimulada. «¿Y la arquitecta titular? Lucía Mendoza? ¿Ella está de acuerdo con esta venta?» Ramón mantenía su expresión compuesta, practicada. «Mi cuñada no está en condiciones de tomar decisiones. Su esposo, mi hermano, tiene poder legal para manejar sus asuntos. Todo está en orden, le aseguro». El empresario no parecía convencido, pero pidió tiempo para revisar los papeles. Ramón sabía que tenía que moverse rápido antes de que surgieran complicaciones legales. Alberto le había prometido 20% de las ganancias de la venta. Con eso podría finalmente pagar sus deudas de juego y tal vez montar ese negocio de importaciones que siempre había querido. El martes por la mañana amaneció nublado, con ese tipo de cielo gris que presagia tormenta. A las 7 de la mañana, un vehículo negro sin placas oficiales, pero con la discreción inconfundible de las autoridades, se estacionó frente a la casa que había sido el hogar de Lucía. De él descendieron 2 detectives, un fiscal
y 4 oficiales uniformados. Tocaron el timbre. Esperaron. Tocaron de nuevo. Mónica abrió la puerta con el cabello húmedo y envuelta en una bata de seda color marfil. La bata de Lucía, la que Alberto le había regalado en su último aniversario. Mónica sonrió con esa confianza de quien cree que nada puede tocarla. «¿Buenos días?», preguntó con tono interrogativo. El detective Héctor Ruiz mostró su placa. «Detective Ruiz, Policía Ministerial. Buscamos al señor Alberto Fuentes. Está arriba, duchándose. ¿Pasa algo?». Mónica mantenía la sonrisa, pero algo en sus ojos comenzaba a mostrar nerviosismo. «Tenemos una orden de arresto en su contra». «También en la suya, señorita Mónica Vega». La sonrisa se congeló en el rostro de Mónica. «¿Qué? Debe haber un error. Yo no he hecho nada». «Tiene derecho a guardar silencio», comenzó el detective, mientras uno de los oficiales sacaba las esposas. «Cualquier cosa que diga puede ser usada en su contra en un tribunal. Tiene derecho a un abogado». «¡Esperen! ¡No pueden hacer esto!». Mónica retrocedió, pero ya era tarde. Los oficiales entraron a la casa. Uno de ellos le colocó las esposas con movimientos eficientes y practicados. Alberto bajó corriendo las escaleras al escuchar el alboroto. Todavía tenía el cabello mojado, vestía solo pantalones y una camiseta. «¿Qué demonios está pasando aquí?». El detective Ruiz le mostró la orden de arresto. «Alberto Fuentes queda arrestado por tentativa de homicidio cualificado, fraude médico, falsificación de documentos y conspiración criminal. Tiene derecho a permanecer en silencio». «Esto es un error», gritó Alberto intentando retroceder. «No pueden arrestarme. Llamen a mi abogado. Mi familia conoce al gobernador». 2 oficiales lo sujetaron firmemente mientras le colocaban las esposas. Alberto forcejeó, gritó amenazas, exigió que le mostraran las pruebas. Su rostro estaba rojo de rabia e incredulidad. Esto no podía estar pasando. Él era intocable. Su plan era perfecto. Mónica comenzó a llorar, un llanto histérico y agudo. «Yo no hice nada. Fue todo Alberto. Él me obligó. Yo no sabía nada». El fiscal, que había permanecido en silencio hasta ese momento, habló con voz fría y precisa. «Tenemos sus mensajes de texto, señorita Vega. Más de 300 donde presionaba al señor Fuentes para acelerar el proceso y no dejar que ella despierte. Donde preguntaba, ¿cuándo podré mudarme oficialmente? Y, ¿ya puedo usar sus joyas?». Sus palabras exactas. Mónica palideció hasta quedar casi gris. Sus piernas cedieron y un oficial tuvo que sostenerla para que no cayera. Mientras los oficiales escoltaban a Alberto y Mónica hacia los vehículos, más personal técnico entraba a la casa. La residencia fue precintada oficialmente como escena de crimen. Fotógrafos forenses comenzaron a documentar cada habitación. Un equipo especializado se dirigió directamente a las escaleras donde había ocurrido el accidente. Lo que encontraron confirmó las sospechas. En el tercer escalón, marcas de arrastre en la madera. En el barandal, abolladuras consistentes con un golpe fuerte, como el de un cuerpo impactando con fuerza. Pero lo más revelador estaba en el séptimo escalón. Fibras de tela incrustadas en una astilla de madera, fibras que coincidían con la blusa que Lucía llevaba puesta esa noche. El análisis preliminar sugería que había sido agarrada con fuerza desde atrás antes de la caída. Los vecinos fueron interrogados. La señora Martínez, que vivía en la casa contigua, dio un testimonio devastador. «Escuché gritos esa noche, gritos terribles. Una mujer gritaba, «déjame en paz», y un hombre gritaba de vuelta. Luego un ruido horrible, como algo pesado cayendo. Silencio. Y después el hombre gritando que era un accidente. La mujer se secaba las lágrimas. Pensé en llamar a la policía, pero tenía miedo de meterme en problemas ajenos. Ahora me arrepiento». Otro vecino, un estudiante universitario que vivía al otro lado de la calle, había escuchado lo mismo.
Una pareja mayor que paseaba a su perro esa noche había visto las luces de la casa encendidas y sombras moviéndose violentamente frente a una ventana del segundo piso. A las 10 de la mañana, 2 equipos de detectives se presentaron simultáneamente en las residencias de Graciela y Ramón. La madre de Alberto vivía en una mansión colonial en el barrio más exclusivo de la ciudad. Abrió la puerta vestida con un conjunto de diseñador y expresión de molestia ante la interrupción. «¿Qué desean?», preguntó con tono imperioso. «Señora Graciela de Fuentes, tiene una orden de arresto en su contra por coautoría en tentativa de homicidio y conspiración criminal». Graciela soltó una carcajada aguda e incrédula. «¿Perdón? Esto es absurdo. No tienen idea de con quién están hablando. Su familia está siendo arrestada», interrumpió la detective. «Su hijo Alberto ya está detenido. Su hijo Ramón está siendo arrestado en este momento en su domicilio y usted viene con nosotros». La máscara de superioridad de Graciela se agrietó. Su rostro pasó del rojo de la indignación al blanco del pánico. «No pueden hacer esto. Ustedes no entienden. Solo queríamos lo mejor para Alberto. Esa mujer no era suficiente para él. Nunca lo fue. Venía de la nada, de gente sin clase, sin educación. No teníamos opción». La detective alzó una ceja. «¿Acaba de confesar que participó activamente en el plan contra Lucía Mendoza?». Graciela se dio cuenta demasiado tarde de lo que había dicho. Intentó retractarse, cambiar su versión, pero las palabras ya habían salido de su boca y 2 oficiales las habían escuchado claramente. La esposaron. Graciela comenzó a gritar, un sonido animal y desesperado que hizo que los vecinos salieran a sus jardines a mirar. La mujer que siempre había vivido de las apariencias, que valoraba la reputación sobre todo lo demás, era esposada hacia un vehículo policial, mientras docenas de ojos la observaban. Su colapso nervioso fue tan dramático que tuvieron que llamar a un paramédico para sedarla. En el departamento de Ramón, la escena fue diferente, pero igualmente reveladora. Los detectives tocaron repetidamente sin recibir respuesta. Finalmente, forzaron la entrada con autorización judicial. Encontraron a Ramón en su oficina doméstica, rodeado de documentos financieros, tratando frenéticamente de alimentar su trituradora de papel con contratos, estados de cuenta y archivos de la empresa de Lucía. «¡Alto! ¡Suelte esos documentos!», gritó el detective. Ramón volteó con ojos desorbitados. Por un momento pareció que iba a correr, pero no había salida. Estaba atrapado en su propia oficina, rodeado de evidencia incriminatoria medio destruida. «Esto no es lo que parece», dijo con voz temblorosa. «Es exactamente lo que parece», respondió el detective recogiendo los documentos que aún no habían sido triturados. «Obstrucción a la justicia, destrucción de evidencia, fraude comercial. Siga añadiendo cargos, señor Fuentes». Ramón fue arrestado y los documentos parcialmente destruidos fueron confiscados como evidencia adicional. Los técnicos forenses trabajarían en reconstruir lo que había intentado ocultar. Al mediodía, las noticias se explotaron. Los canales locales interrumpieron su programación regular con alertas urgentes. «Arrestada familia completa por conspiración para asesinar a arquitecta prominente». Los detalles eran escasos al principio, pero suficientemente escandalosos para capturar atención nacional. Para las 3 de la tarde, la historia completa comenzaba a filtrarse. Un marido que intentó matar a su esposa por dinero y por estar con su amante. Una familia que celebró su muerte anticipadamente, un médico corrupto que falsificó reportes, una amante que se mudó a la casa de su víctima antes de que siquiera muriera. Las redes sociales ardieron con indignación. El perfil de Mónica en redes fue inundado con comentarios. Miles de personas dejaban mensajes de desprecio, insultos, exigencias de justicia.
Sus fotos, mostrando la nueva casa y el nuevo comienzo, fueron compartidas millones de veces con contexto devastador. Las marcas con las que trabajaba comenzaron a cancelar contratos en cuestión de horas. Su agencia de representación publicó un comunicado desvinculándose completamente de ella. Para el atardecer, Mónica había pasado de influencer aspiracional a símbolo nacional de ambición sin escrúpulos. Su nombre era tendencia en redes sociales, pero no por las razones que siempre había soñado. Programas de noticias analizaban su caso, psicólogos opinaban sobre su perfil, abogados especulaban sobre su sentencia. Se había convertido en lo que más temía, famosa por ser despreciable. El doctor Vargas, mientras tanto, había intentado huir. La mañana del arresto de Alberto, había comprado un boleto de avión de última hora hacia Costa Rica. No tenía plan, solo pánico. Llegó al aeropuerto con una maleta pequeña y expresión de animal acorralado. Pasó el mostrador de documentación sin problemas. Pasó el control de equipaje, pero cuando se acercó a la puerta de abordaje, 2 agentes federales se acercaron con discreción. «Doctor Ricardo Vargas, venga con nosotros, por favor». Él intentó correr. Fue una decisión absurda en un aeropuerto lleno de seguridad. Lo derribaron en segundos, esposado en medio de la sala de espera, mientras docenas de pasajeros grababan con sus teléfonos. Otro video viral. Otra humillación pública. El consultorio del doctor Vargas fue allanado esa misma tarde. Lo que encontraron fue aún peor de lo que esperaban. Archivos de al menos 7 casos en los últimos 3 años, donde había falsificado reportes médicos a cambio de dinero. Familias que querían acelerar herencias, cónyuges que buscaban cobrar seguros. Todos habían encontrado en el doctor Vargas un facilitador sin escrúpulos, dispuesto a prostituir su juramento médico por el precio correcto. Mientras el mundo exterior se desmoronaba para los conspiradores, en el hospital ocurría algo milagroso. El doctor Esteban había comenzado el proceso de reducción gradual de sedación en Lucía. Era un procedimiento delicado que requería monitoreo constante y ajustes precisos. Muy rápido, y el cerebro podía sufrir shock. Muy lento, y se retrasaba la recuperación. Elena había llegado al hospital apenas escuchó las noticias de los arrestos. Era la mejor amiga de Lucía desde la universidad, la única persona que había seguido visitándola diariamente, a pesar de las restricciones que Alberto había intentado imponer. Desde el principio había desconfiado de Alberto, de su familia, de toda la situación. Ahora sabía que sus instintos habían sido correctos. Estaba sentada junto a la cama de Lucía cuando el primer cambio ocurrió. Era el tercer día de reducción de sedantes. Los dedos de Lucía se movieron. No fue un espasmo involuntario, fue movimiento con propósito. Luego su cabeza giró ligeramente hacia un lado. Sus párpados temblaron. «¡Doctor!», llamó Elena con voz emocionada. «¡Está respondiendo!». El doctor Esteban llegó corriendo, seguido de 2 enfermeras. Revisó los monitores, los signos vitales, las respuestas pupilares. «Lucía», dijo con voz clara y firme, «si puedes escucharme, aprieta mi mano». Hubo una pausa. Luego, débilmente, los dedos de Lucía se cerraron alrededor de la mano del médico. Elena comenzó a llorar. Las enfermeras sonreían. El doctor Esteban permitió que una pequeña expresión de triunfo cruzara su rostro normalmente serio. Durante los siguientes 2 días, Lucía emergió lentamente de las profundidades del coma. Primero fueron movimientos, luego respuestas a estímulos sonoros. Luego sus ojos comenzaron a abrirse por periodos cada vez más largos, aunque aún sin enfoque claro. Elena no se movió de su lado. Le hablaba constantemente, le contaba historias de su amistad, le recordaba momentos felices. Evitaba mencionar a Alberto, el accidente o cualquier cosa negativa. Solo amor,
Solo recuerdos buenos, solo razones para regresar. El quinto día después de comenzar la reducción de sedación, Lucía abrió completamente los ojos. Su mirada vagó por la habitación, confundida y desorientada. Vio las máquinas, las luces fluorescentes, el techo blanco. No entendía dónde estaba ni por qué. Entonces vio a Elena, el rostro familiar de su mejor amiga, sonriéndole con lágrimas corriendo por sus mejillas. Lucía intentó hablar. Su garganta estaba seca por días de intubación. Su voz salió como un susurro áspero. Elena. Elena tomó su mano con cuidado extremo, como si sostuviera algo infinitamente precioso y frágil. Estoy aquí, amiga. Estoy aquí. El doctor Esteban se acercó al otro lado de la cama. En el marco de la puerta apareció otra mujer que Elena había contactado días atrás, la doctora Carolina Mendoza, una abogada especializada en violencia patrimonial que había ganado docenas de casos de alto perfil contra esposos abusivos. «Bienvenida de nuevo, Lucía», dijo el doctor Esteban con voz suave. «Tienes que saber algo importante. Estás viva, estás a salvo, y hay muchas personas que te protegen ahora». Los primeros días después de despertar fueron como nadar en agua turbia. Lucía abría los ojos y el mundo era una mancha borrosa de luces, sombras y voces distantes. Su cuerpo se sentía ajeno, pesado, como si perteneciera a otra persona. Cada movimiento requería un esfuerzo monumental. Respirar dolía, pensar dolía, existir dolía. Elena estaba siempre ahí. Su rostro se convirtió en el ancla de Lucía a la realidad. Cuando todo era confuso y aterrador, la voz de su amiga la guiaba de vuelta. Le hablaba con suavidad, le explicaba dónde estaba, qué había pasado, por qué no podía moverse como antes. Pero había algo que Elena no le contaba, algo que se reflejaba en sus ojos cada vez que Lucía preguntaba por Alberto. Pasaron 3 días antes de que Lucía pudiera mantener una conversación completa. El tubo de respiración había sido removido, su garganta ya no ardía tanto. Las palabras comenzaban a fluir con menos dificultad. Estaba sentada en la cama del hospital, recostada en almohadas, cuando finalmente hizo la pregunta que había estado evitando. «¿Dónde está Alberto?». Elena intercambió una mirada con el doctor Esteban, quien había entrado para revisar sus signos vitales. El médico asintió levemente. Era hora de que Lucía supiera la verdad. Elena tomó la mano de su amiga con cuidado, como si sostuviera algo infinitamente frágil. «Lucía, hay cosas que necesitas saber, cosas difíciles. Pero necesitas escucharlas todas antes de reaccionar, ¿de acuerdo?». El corazón de Lucía se aceleró. Los monitores reflejaron el cambio con pitidos más rápidos. «¿Qué pasó? ¿Dónde está mi esposo?». «Alberto está arrestado», dijo Elena con voz firme pero gentil. «Él, su familia y su amante, todos están detenidos enfrentando cargos criminales». Lucía parpadeó, confundida. Las palabras no tenían sentido. «¿Arrestado? ¿Por qué? ¿Qué hicieron?». Y entonces Elena se lo contó todo. Comenzó con el accidente, con cómo los vecinos habían escuchado la pelea violenta, con las marcas en las escaleras que sugerían que no había sido una caída accidental. Continuó con el coma inducido y cómo Alberto había contratado a un médico corrupto para falsificar reportes que la declaraban sin esperanza de recuperación. Lucía escuchaba sin poder creer lo que oía. Su respiración se volvió agitada. Sus manos temblaban. «No puede ser cierto. Alberto no haría...». «¡Hay más!», interrumpió Elena, las lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. «Él cambió tus seguros de vida 3 semanas antes del accidente. Aumentó los montos a $3 millones. Se nombró único beneficiario. Y mientras tú estabas aquí luchando por tu vida, él organizó una cena, una celebración. ¿Una celebración de qué?», susurró Lucía, aunque algo dentro de ella ya conocía la respuesta. «De tu muerte, de su viudez».
Alberto, su madre, su hermano y Mónica se reunieron en un restaurante exclusivo y brindaron porque tú ibas a morir. Mónica se mudó a tu casa. Usó tu ropa, tus joyas. Graciela inventarió tus pertenencias para venderlas. Ramón intentó vender tu empresa de arquitectura. El silencio que siguió fue denso y asfixiante. Lucía miraba al techo, su mente intentando procesar información que parecía imposible. 10 años de matrimonio. 10 años con un hombre que ahora descubría había estado planeando su muerte. No solo su muerte, sino beneficiarse de ella, celebrarla. ¿Cuánto tiempo estuve inconsciente?, preguntó finalmente. 2 semanas y 3 días. Pero debiste haber despertado hace 10 días. El doctor Vargas te mantenía sedada a propósito, pagado por Alberto. Elena apretó su mano. Si no fuera por el doctor Esteban, si él no hubiera sospechado y convocado esa junta médica independiente, ellos habrían... No terminó la frase. No era necesario. Lucía comenzó a llorar. No eran lágrimas silenciosas, era un llanto desgarrador que sacudía todo su cuerpo. Lloraba por la traición, por los años perdidos con alguien que nunca la amó, por la inocencia que nunca recuperaría. Lloraba porque estuvo a centímetros de la muerte, mientras las personas que debían amarla celebraban con champaña. Elena la sostuvo mientras lloraba, dejando que el dolor fluyera sin intentar detenerlo. El doctor Esteban se mantuvo cerca, monitoreando que el trauma emocional no afectara su recuperación física. Después de lo que pareció una eternidad, el llanto de Lucía se transformó en sollozos entrecortados y finalmente en respiraciones profundas. Cuando levantó el rostro, sus ojos estaban rojos e hinchados, pero había algo diferente en ellos, algo duro y decidido que no había estado ahí antes. «Quiero verlo todo», dijo con voz ronca pero firme. «Los reportes médicos, las pruebas, los mensajes, todo. Quiero saber exactamente qué hicieron». «Lucía, tal vez deberías esperar a estar más fuerte», sugirió el doctor Esteban con preocupación. «Es mucha información para procesar en tu estado». «Estoy lo suficientemente fuerte para escuchar que mi esposo intentó matarme», respondió Lucía. «Estoy lo suficientemente fuerte para saber la verdad completa». Elena sacó su teléfono y una carpeta que había traído preparada, sabiendo que este momento llegaría. Le mostró fotografías de la cena obscena, tomadas por empleados del restaurante que luego las habían vendido a los medios. Ahí estaban, Alberto sonriendo, Mónica usando el collar de perlas de Lucía, Graciela levantando su copa en un brindis, Ramón riendo despreocupadamente. La imagen era tan grotesca, tan cruel, que Lucía sintió que algo dentro de ella se quebraba definitivamente. Pero no era su espíritu lo que se rompía, era cualquier lazo restante de afecto o compasión por esas personas. Lo que crecía en su lugar era algo más poderoso, determinación. Leyó los mensajes de texto entre Alberto y Mónica, más de 300 intercambios que pintaban un cuadro devastador. Mónica presionando constantemente. «¿Cuándo vas a resolver esto? No puedo seguir esperando. Dijiste que sería rápido». Alberto respondiendo con promesas. «Pronto, amor, todo está casi listo. El médico dice que es cuestión de días. Cuando todo termine, nos iremos de viaje a celebrar». Había un mensaje particularmente hiriente de Mónica, enviado el día de la cena de celebración. «Finalmente, puedo usar estas joyas sin esconderme. Me veo mejor con ellas que ella jamás se vio». Alberto había respondido con un emoji de corazón. Lucía leyó cada palabra sin expresión, absorbiendo el veneno, dejando que alimentara el fuego que crecía en su interior. Cuando terminó, cerró la carpeta y miró a Elena. «Necesito un abogado, el mejor que puedas encontrar». Elena sonrió por primera vez en días. Esa era la Lucía que conocía, fuerte, decidida, incapaz de quedarse derrotada. «Ya tengo a alguien en mente, la doctora Carolina Mendoza, especialista en violencia patrimonial y casos de alto perfil. Tiene un récord perfecto en casos como este». «Llámala», ordenó Lucía.
Ahora, la doctora Mendoza llegó al hospital esa misma tarde. Era una mujer de 50 años con cabello gris corto, traje impecable y mirada que podía desarmar a cualquier testigo hostil. Había dedicado 25 años de su carrera a defender a mujeres abusadas, traicionadas, victimizadas por hombres que creían estar por encima de la ley. Se sentó junto a la cama de Lucía y escuchó toda la historia sin interrumpir. Tomó notas meticulosas, hizo preguntas precisas, analizó cada detalle con ojo clínico. Cuando Lucía terminó, la abogada cerró su libreta y la miró directamente a los ojos. Señora Mendoza, lo que usted sufrió no es solo un crimen. Es una conspiración criminal organizada con premeditación y alevosía. Su esposo no solo intentó matarla, lo planeó meticulosamente. Modificó seguros, falsificó documentos médicos, manipuló a profesionales de la salud. Su familia participó activamente en la celebración anticipada de su muerte y en el intento de apropiarse de sus bienes. La amante fue cómplice directa y presionó para acelerar su muerte. Lucía absorbía cada palabra. La abogada continuó. Los cargos criminales ya están en proceso. La fiscalía tiene un caso sólido y todos enfrentan prisión. Pero eso es solo justicia penal. Lo que yo puedo hacer por usted es asegurarme de que además de su libertad, paguen con todo lo que tienen. Vamos a demandarlos civilmente por daños y perjuicios, violencia patrimonial, angustia emocional extrema. Vamos a quitarles cada centavo, cada propiedad, cada posesión. Cuando terminemos con ellos, no tendrán absolutamente nada. Eso es exactamente lo que quiero, respondió Lucía sin dudar. Quiero que paguen por todo. La doctora Mendoza sonrió. Era una sonrisa de guerrera antes de la batalla. Entonces comencemos. Los siguientes 3 meses fueron de preparación intensiva. Mientras Lucía se sometía a terapia física para recuperar completamente su movilidad, la doctora Mendoza construía el caso más sólido de su carrera. Entrevistó a más de 40 testigos. Obtuvo cada registro financiero, cada mensaje de texto, cada correo electrónico. Contrató peritos en medicina forense, psicólogos expertos en trauma, evaluadores financieros. El juicio criminal comenzó un martes de septiembre. La sala estaba repleta de periodistas, curiosos y víctimas de casos similares que veían en este proceso una oportunidad de justicia vicaria. Las cámaras de televisión llenaban el exterior del juzgado. El caso había captivado a la nación entera. Alberto entró a la sala esposado, vestido con traje, pero luciendo demacrado y envejecido. Las semanas en prisión preventiva habían borrado su apariencia pulida. Mónica lloraba dramáticamente, su maquillaje corrido, su cabello sin el estilo perfecto que siempre presumía en redes sociales. Graciela mantenía una expresión de digna indignación que engañaba a nadie. Ramón miraba al piso, incapaz de enfrentar las miradas de desprecio. Lucía entró caminando por sus propios medios, apoyada ligeramente en un bastón elegante. Llevaba un traje sastre color azul marino, el cabello recogido en un moño impecable, maquillaje sutil pero perfecto. Se veía fuerte, digna, viva. El contraste con sus acusadores era dramático. Se sentó en la primera fila, flanqueada por Elena y la doctora Mendoza. Cuando Alberto volteó a verla por primera vez, desde su despertar, sus ojos se encontraron. Él intentó sostener la mirada, pero fue el primero en desviar la vista. La mujer que lo miraba no era la esposa sumisa que había conocido. Era alguien completamente diferente. El fiscal, un hombre de 60 años con 40 años de experiencia, presentó el caso con precisión quirúrgica. Comenzó con una cronología detallada. El descubrimiento de la infidelidad, la pelea, el accidente, la falsificación médica, la celebración obscena, el intento de apropiación de bienes, cada evento documentado con pruebas irrefutables.
Este no es un caso de pasión descontrolada, dijo el fiscal dirigiéndose al jurado. Es un caso de codicia premeditada, de crueldad calculada, de conspiración criminal organizada. El acusado Alberto Fuentes no solo traicionó a su esposa con una amante, no solo la empujó por las escaleras durante una pelea, fue más allá. Contrató a un médico para mantenerla en coma artificial mientras él cobraba seguros y vendía sus propiedades. Celebró su supuesta muerte con champaña cara mientras ella luchaba por respirar en un hospital. Y cuando un médico ético amenazó con exponer su plan, intentó sobornarlo con $100,000. El abogado defensor de Alberto intentó argumentar que la caída había sido un accidente, que los cambios en los seguros eran coincidencia, que la cena había sido malinterpretada. Pero cada argumento se desmoronaba bajo el peso de la evidencia. El video del intento de soborno fue reproducido en la sala. La voz de Alberto era clara. $100,000 por firmar el certificado correcto y olvidar estas irregularidades. Varios miembros del jurado hicieron gestos de disgusto. Los mensajes entre Alberto y Mónica fueron leídos en voz alta. El fiscal eligió los más incriminatorios. Un mensaje de Alberto de una semana después del accidente. El doctor dice que podría despertar en cualquier momento. Necesitamos presionar para que aumenten la sedación. La respuesta de Mónica: hazlo. No podemos arriesgarnos a que despierte y arruine todo. Otro mensaje, enviado el día de la cena de celebración. Mónica escribió: usando su collar de perlas, me queda perfecto. Siempre supe que yo lo merecía más que ella. Alberto respondió: te ves hermosa, pronto todo será oficialmente tuyo. El mensaje más devastador fue leído al final. Mónica a Alberto 3 días antes de los arrestos. ¿Y si despierta? ¿Y si el doctor Vargas no puede mantenerla dormida para siempre? La respuesta de Alberto: no te preocupes. Si despierta habrá otro accidente. Esta vez me aseguraré de que sea permanente. Un murmullo de horror recorrió la sala. Varios jurados miraban a Alberto con repulsión sin esconder. Mónica sollozaba en la mesa de la defensa, pero sus lágrimas no generaban simpatía, solo más desprecio. Los testimonios de los vecinos fueron presentados. La señora Martínez describió los gritos que escuchó esa noche, el sonido terrible del cuerpo cayendo, el silencio posterior. El estudiante universitario corroboró haber escuchado una discusión violenta. La pareja que paseaba a su perro testificó sobre las sombras moviéndose agresivamente frente a la ventana. El perito forense, que analizó las escaleras, presentó su informe. Las marcas de arrastre en el tercer escalón, las fibras de tela incrustadas en la astilla de madera del 7º escalón, la abolladura en el barandal, todo consistente con alguien siendo empujada desde arriba, no con una caída accidental. Las lesiones de la señora Mendoza, explicó el perito, son consistentes con un impacto trasero inicial, indicando que fue empujada. La trayectoria de la caída y los puntos de impacto demuestran que no se resbaló, fue propulsada con fuerza considerable. Cuando llegó el turno de la defensa, el abogado de Alberto intentó presentarlo como un esposo preocupado que cometió errores de juicio bajo estrés extremo. Puso a Alberto en el estrado. «Señor Fuentes, ¿amaba a su esposa?», preguntó su abogado. «Sí, la amaba», respondió Alberto con voz temblorosa, mirando hacia donde Lucía estaba sentada. «Cometí errores terribles. Tuve una aventura, lo admito, pero nunca quise matarla. Nunca. Lo de las escaleras fue un accidente. Intenté agarrarla, pero no pude. He vivido con esa culpa todos los días». El fiscal se levantó para el contrainterrogatorio como un tiburón oliendo sangre. «Si fue un accidente y usted estaba devastado, ¿por qué modificó los seguros de vida de su esposa 3 semanas antes del supuesto accidente?». Alberto vaciló. Estábamos planeando comprar una casa nueva. Necesitábamos más cobertura. ¿Una casa nueva con su amante? Porque los mensajes indican que usted y la señorita Vega
Habían elegido ya una propiedad. Eso fue después. Cuando vi que Lucía no iba a sobrevivir, interrumpió el fiscal. Pero los médicos del hospital dijeron que tenía buenas posibilidades de recuperación. ¿Por qué estaba usted tan seguro de que no sobreviviría? El doctor Vargas me dijo... El doctor Vargas, a quien usted le pagó $50,000 para falsificar reportes médicos. Ese doctor Vargas. El abogado defensor objetó, pero el daño estaba hecho. Alberto sudaba visiblemente. Si usted amaba a su esposa y su caída fue un accidente terrible, ¿por qué organizó una cena de celebración mientras ella estaba en coma? No fue una celebración. Fue una reunión familiar para apoyarnos mutuamente. Una reunión donde su amante usaba las joyas de su esposa y donde su hermano discutía vender la empresa de ella. Donde su madre brindó por nuevos comienzos. ¿Eso es apoyo mutuo, señor Fuentes? Alberto no tenía respuesta. Su abogado pidió un receso. El juez lo concedió. Mónica subió al estrado después, intentando presentarse como víctima de la manipulación de Alberto. Llevaba un vestido modesto, sin maquillaje, con el cabello simple. Una actuación calculada para generar simpatía. Alberto me dijo que su matrimonio había terminado hace años, declaró con voz quebrada. Me dijo que Lucía sabía de nuestra relación y estaba de acuerdo. Me mintió sobre todo. ¿Le mintió cuando usted escribió, «Me veo mejor con estas joyas que ella jamás se vio»? Preguntó el fiscal mostrando el mensaje. ¿Le mintió cuando usted escribió, «No dejes que despierte»? ¿Esto tiene que terminar ahora? Mónica palideció. Yo no... Estaba confundida. No pensaba con claridad. ¿Estaba confundida cuando se mudó a la casa de la señora Mendoza mientras ella estaba en coma? ¿Cuando usó su ropa, durmió en su cama? ¿Remodelaba sus habitaciones? Alberto me lo pidió. Yo solo... Usted solo quería quedarse con todo, interrumpió el fiscal. La casa, el dinero, el estatus, la vida de otra mujer. Y estaba dispuesta a presionar para que esa mujer muriera si eso aceleraba el proceso. Mónica rompió en llanto histérico. No fue convincente. Graciela y Ramón intentaron presentarse como víctimas de Alberto, alegando que no sabían la verdad completa, pero los videos de la cena los destruyeron. Ahí estaban, sonriendo, brindando, hablando abiertamente sobre vender las pertenencias de Lucía. No había forma de negar su participación. El doctor Vargas, que había aceptado testificar a cambio de una sentencia reducida, proporcionó el testimonio más devastador. Confirmó que Alberto lo había contactado 12 horas después del accidente. Me ofreció $50,000, dijo con voz monótona, sin mirar a Alberto. Me pidió que emitiera reportes pesimistas sobre el estado de su esposa, que aumentara las dosis de sedación más allá de lo necesario, que falsificara análisis indicando muerte cerebral inminente. Yo acepté. No hay justificación. Traicioné mi juramento médico por dinero. El señor Fuentes le dijo por qué quería mantener a su esposa inconsciente. Dijo que había cuestiones financieras que resolver, seguros que cobrar, propiedades que transferir. Todo era más sencillo si ella no despertaba para complicar las cosas. Esas fueron sus palabras exactas, para que no complique las cosas. El jurado había escuchado suficiente. Después de deliberar durante 5 horas, regresaron con el veredicto. Alberto Fuentes, culpable de tentativa de homicidio cualificado con premeditación y alevosía, fraude médico, falsificación de documentos, conspiración criminal. Mónica Vega, culpable de complicidad en tentativa de homicidio, conspiración criminal, usurpación de identidad. Graciela Fuentes, culpable de coautoría en conspiración criminal, obstrucción a la justicia. Ramón Fuentes, culpable de coautoría en conspiración criminal, fraude comercial, intento de destrucción de evidencia. Las sentencias fueron dictadas 2 semanas después. El juez
un hombre de 70 años con una larga carrera en casos de violencia doméstica, no mostró misericordia. Alberto Fuentes, comenzó con voz grave, usted no solo traicionó los votos matrimoniales, intentó asesinar a la mujer que confió en usted, que construyó una vida a su lado, que compartió sus logros y sus recursos. Lo hizo no en un momento de pasión, sino con cálculo frío y premeditación. Contrató a un profesional médico para mantenerla inconsciente mientras usted celebraba su supuesta muerte. Esta corte lo sentencia a 20 años de prisión sin posibilidad de reducción de condena. Alberto se derrumbó en su silla. Su madre gritó desde la galería. Los guardias tuvieron que contenerla. Mónica Vega, continuó el juez, usted conocía el plan. No solo lo conocía, lo promovió activamente. Presionó para acelerar la muerte de una mujer inocente porque codiciaba su lugar, sus posesiones, su vida. Usurpó su identidad mientras ella luchaba por vivir. Esta corte la sentencia a 12 años de prisión. Mónica lloró sin control, su rostro distorsionado por el pánico. La mujer que había construido su imagen pública en la perfección fotografiada ahora era un desastre tembloroso. Graciela Fuentes y Ramón Fuentes, el juez los miró con desprecio, participaron activamente en la celebración y en el intento de apropiarse de los bienes de la víctima. Sabían lo que estaba ocurriendo y lo apoyaron. Graciela Fuentes, 8 años. Ramón Fuentes, 10 años debido a sus intentos adicionales de destruir evidencia. El doctor Ricardo Vargas, a pesar de su cooperación, traicionó su juramento médico de la manera más vil. 6 años de prisión y revocación permanente de su licencia médica en todo el territorio nacional. Cuando el martillo cayó, Lucía sintió que algo dentro de ella se liberaba. No era venganza lo que sentía, era justicia. Era el reconocimiento de que lo que le hicieron fue real, fue terrible y tuvo consecuencias, pero las sentencias penales eran solo el principio. La doctora Mendoza había preparado demandas civiles devastadoras. Durante los siguientes 6 meses, una serie de juicios civiles despojaron a los conspiradores de absolutamente todo. Lucía demandó a Alberto por daños y perjuicios emocionales, violencia patrimonial y pérdida de calidad de vida. El jurado civil le otorgó $8 millones. Todas las propiedades de Alberto fueron embargadas, su departamento, su auto, sus cuentas bancarias, sus inversiones, todo vendido en remate judicial para cubrir la indemnización. La demanda contra Mónica fue igualmente devastadora. $3 millones por complicidad, usurpación de identidad y angustia emocional. Mónica no tenía esa cantidad. Su departamento fue embargado, su auto confiscado, sus joyas, su ropa de diseñador, todo vendido en subasta pública. Incluso sus cuentas de redes sociales fueron bloqueadas permanentemente como parte de la sentencia, eliminando su capacidad de reconstruir su imagen pública. Graciela y Ramón enfrentaron demandas por $2 millones cada uno. Las propiedades que Graciela tanto valoraba fueron embargadas y vendidas. La casa colonial, que era el orgullo de la familia, los autos de lujo, las obras de arte, todo fue liquidado. Ramón, que nunca había tenido mucho, perdió lo poco que tenía y salió con deudas que tardaría décadas en pagar si alguna vez salía de prisión. Para cuando los juicios civiles terminaron, Alberto, su familia y Mónica habían sido despojados de todo. No les quedaba dinero, propiedades, ni reputación. Habían apostado todo a que Lucía moriría y ellos se quedarían con su fortuna. Perdieron esa apuesta de la manera más absoluta posible. Mientras sus enemigos pagaban el precio de su traición, Lucía reconstruía su vida desde los cimientos. Los primeros meses fueron difíciles. La terapia física la ayudó a recuperar completamente su movilidad.
La terapia psicológica la ayudó a procesar el trauma de descubrir que la persona con quien compartió 10 años de su vida había intentado asesinarla. Su empresa de arquitectura había sufrido durante su ausencia. Ramón había asustado a varios clientes con sus intentos de venta. Proyectos se habían retrasado. El equipo estaba desmoralizado. Pero Lucía regresó como un huracán de energía renovada. Reorganizó completamente la estructura de la empresa. Despidió a los empleados que habían sido cómplices silenciosos de Ramón. Contrató nuevo talento, jóvenes arquitectos hambrientos de oportunidades. Renegó contratos. Buscó nuevos clientes. Y algo extraordinario sucedió. Su historia de supervivencia atrajo atención mediática positiva. Clientes nuevos la buscaban específicamente porque admiraban su resiliencia. Proyectos que antes parecían imposibles, ahora se abrían para ella. Su empresa no solo se recuperó, floreció como nunca antes. Un cliente millonario le encargó diseñar un complejo residencial completo. Una universidad prestigiosa la contrató para remodelar su biblioteca histórica. El gobierno de la ciudad le pidió que liderara el proyecto de restauración del teatro municipal. Cada proyecto era un testimonio de que ella no solo había sobrevivido, había triunfado. Con parte de las compensaciones millonarias que recibió de las demandas civiles, Lucía creó la Fundación Lucía Renace. El nombre era simbólico y poderoso. La fundación se dedicaba a apoyar a víctimas de violencia patrimonial y conyugal. Ofrecía asesoría legal gratuita con abogados especializados. Proporcionaba apoyo psicológico con terapeutas capacitados en trauma. Mantenía un refugio temporal para mujeres que necesitaban escapar de situaciones peligrosas. Organizaba talleres de empoderamiento financiero para que las mujeres pudieran lograr independencia económica. La doctora Mendoza se unió a la fundación como asesora legal principal. Elena dirigía el departamento de apoyo psicológico. El doctor Esteban se convirtió en miembro del consejo directivo, asegurando que las víctimas de fraude médico recibieran atención especial. La fundación se convirtió en un faro de esperanza. Ayudó a más de 200 mujeres en su primer año. Sus historias se volvieron parte del tejido de la organización. Mujeres que habían sido traicionadas, abusadas, despojadas, encontraban en la Fundación Lucía Renace no solo apoyo legal y financiero, sino algo más valioso: la prueba viviente de que era posible sobrevivir, recuperarse y prosperar. Lucía se convirtió en vocera pública contra la violencia patrimonial. Dio entrevistas en televisión, escribió artículos para revistas, habló en universidades. Su mensaje era siempre el mismo: nunca permitas que nadie escriba el final de tu historia. Mientras respires, mientras luches, la historia sigue siendo tuya. 9 meses después de su despertar, en una mañana de primavera donde el sol brillaba con esa claridad especial que promete nuevos comienzos, Lucía se encontraba parada frente al espejo de su habitación, no la habitación que había compartido con Alberto. Esa casa la había vendido sin mirar atrás. Esta era su nueva casa, un departamento luminoso en el centro de la ciudad, con ventanas enormes y espacios abiertos que ella misma había diseñado. Se miró en el espejo. La mujer que le devolvía la mirada era diferente a la que existía un año atrás. Tenía cicatrices, sí. Una pequeña en la sien donde había golpeado contra el barandal. Otra en el brazo donde los médicos habían insertado líneas intravenosas durante semanas. Pero esas cicatrices no la debilitaban. Eran recordatorios de que había sobrevivido lo peor y emergido más fuerte. Su cabello había crecido más largo. Lo llevaba suelto hoy, cayendo en ondas naturales sobre sus hombros. Vestía ropa cómoda, jeans, una blusa blanca simple, zapatillas, sin maquillaje, sin joyas, solo ella, sin adornos, sin máscaras.
En su bolso llevaba una carpeta. Contenía los documentos finales de su divorcio de Alberto, firmados, sellados, legalizados. El juez había otorgado el divorcio absoluto bajo causales de tentativa de homicidio. Alberto había intentado apelar desde la prisión, pero no tenía argumentos. El matrimonio estaba legal y oficialmente terminado. Lucía tomó su bolso y salió del departamento. Era sábado, el tipo de día perfecto que invita a caminar sin prisa. Se dirigió a su parque favorito, un espacio verde en medio de la ciudad, con árboles antiguos, senderos serpenteantes y bancas dispersas donde la gente leía, conversaba o simplemente existía. Caminó lentamente, sintiendo el sol en su rostro. Cerró los ojos por un momento y simplemente respiró. Aire fresco llenando sus pulmones, su corazón latiendo fuerte y constante en su pecho. Ese corazón que quisieron detener, que dieron por muerto, que celebraron silencioso. Pero aquí estaba, latiendo con fuerza, bombeando vida a cada célula de su cuerpo. Encontró una banca bajo un árbol de jacarandá en plena floración, sus flores moradas creando un dosel de color sobre ella. Se sentó, colocó el bolso a su lado y sacó la carpeta con los documentos del divorcio. Los abrió. Leyó cada página lentamente, dejando que las palabras penetraran. Matrimonio disuelto, vínculos legales terminados, libertad restaurada. Cada frase era una puerta cerrándose sobre el pasado y otra abriéndose hacia el futuro. Sonrió. No era una sonrisa amarga o cargada de resentimiento. Era una sonrisa de genuino alivio, de paz profunda, de libertad absoluta. Cerró la carpeta y la sostuvo entre sus manos por un momento. A lo lejos, caminando por otro sendero, el doctor Esteban paseaba con su esposa. La vio sentada en la banca y se detuvo. No se acercó, entendiendo que este era un momento privado, pero le sonrió desde la distancia. Lucía lo vio y levantó la mano en un saludo agradecido. Él era una de las razones por las que estaba viva hoy. Elena apareció corriendo por el sendero, haciendo su rutina matinal de ejercicio. Cuando vio a Lucía, se detuvo y se acercó, sin aliento pero sonriente. «¿Qué haces aquí sola?», preguntó sentándose junto a ella. «Cerrando capítulos», respondió Lucía mostrándole la carpeta. Elena entendió inmediatamente. No dijo nada, solo tomó la mano de su amiga y la apretó con fuerza. Lucía se puso de pie. Estiró los brazos hacia el cielo en un gesto de completa libertad, como si pudiera tocar las nubes. Sintió cada músculo de su cuerpo responder fuerte y capaz. Giró sobre sí misma una vez, 2 veces, dejando que el mundo girara a su alrededor en un caleidoscopio de colores. Luego, con paso decidido, caminó hacia un bote de basura cercano. Miró la carpeta una última vez. Los papeles del divorcio, el último lazo legal que la ataba a Alberto Fuentes. Ya no los necesitaba. Ya no necesitaba recordatorios físicos de que ese capítulo había terminado. Lo sabía en cada célula de su ser. Depositó la carpeta en el bote de basura. Se quedó ahí un momento, mirándola desaparecer entre otros desechos. Luego se dio la vuelta y caminó de regreso hacia donde Elena esperaba. Las 2 mujeres se abrazaron. No necesitaban palabras. La amistad que las unía había sido probada en el fuego y había salido más fuerte. Elena había sido su ancla cuando todo era oscuro. Ahora era su compañera en la celebración de la luz. El doctor Esteban y su esposa se acercaron. Los 4 formaron un pequeño círculo en medio del parque, unidos por una experiencia que los había cambiado a todos. El doctor, que arriesgó su carrera por hacer lo correcto. La amiga, que nunca perdió la fe. La esposa del doctor, que había apoyado su decisión de enfrentar amenazas y presiones. Y Lucía, la mujer que se negó a morir cuando todos habían planeado su funeral. Se abrazaron en un abrazo grupal. Un momento de conexión humana pura. Cuando se separaron, había lágrimas, pero eran lágrimas de alegría, de gratitud,
De celebración, Lucía se alejó unos pasos, encontró un espacio abierto bajo el sol, cerró los ojos y levantó el rostro hacia el cielo. Sintió el calor en su piel, escuchó el canto de los pájaros, el susurro del viento en las hojas, las risas distantes de niños jugando, la vida en toda su plenitud y posibilidad. Y en ese momento, mientras permanecía de pie en ese parque bañado por el sol de primavera, Lucía habló, no en voz alta, pero las palabras se formaron en su mente con claridad cristalina, y de alguna manera sabía que se extendían más allá de ella, hacia todas las mujeres que necesitaban escucharlas. Ellos celebraron mi muerte con champaña y risas, hicieron planes sobre mis cenizas, brindaron por mi ausencia, dividieron mis pertenencias antes de que mi corazón dejara de latir. Se sentaron en una mesa elegante con velas y flores blancas y se felicitaron mutuamente por mi destrucción, pero no contaban con algo. No contaban con un médico que antepusiera la ética a la conveniencia. No contaban con una amiga que se negara a abandonarme. No contaban con mi propia fuerza, esa voluntad de vivir que ni ellos ni su traición pudieron extinguir. Yo elegí regresar. Y cuando regresé, no fue como la víctima que esperaban encontrar si alguna vez pensaban en la posibilidad de que despertara. No regresé quebrada, asustada, dispuesta a perdonar por el bien de la paz. Regresé como juez, como guerrera, como dueña absoluta de mi destino. Ellos pagaron con su libertad. 20 años, 12 años, 8 años, 10 años de prisión. Sus cuerpos encerrados como ellos intentaron encerrar mi vida en un ataúd. Pagaron con su reputación. Sus nombres ahora sinónimo de traición y codicia. Pagaron con su futuro. Cuando salgan de prisión, si salen, no tendrán nada, ni dinero, ni propiedades, ni la arrogancia que una vez los hizo creer que estaban por encima de toda consecuencia. Yo recuperé mi vida, recuperé mi empresa más fuerte que nunca, recuperé mi voz, y ahora la uso para hablar por quienes todavía no tienen la suya. Recuperé mi fuerza, y la comparto con mujeres que enfrentan batallas similares. He aprendido que el amor verdadero no calcula seguros de vida, no contrata médicos corruptos, no celebra mientras tu pareja lucha por respirar. El amor verdadero no manipula, no traiciona, no planea tu final para escribir su propio comienzo. He aprendido que la familia real no se define por sangre o apellidos, se define por quien permanece cuando todo se desmorona, por quien arriesga su carrera para salvar tu vida, por quien sostiene tu mano en una habitación de hospital y te susurra razones para regresar. He aprendido que soy más fuerte de lo que nunca imaginé, que puedo caer por las escaleras, golpearme la cabeza contra el barandal, permanecer inconsciente durante semanas, despertar a una traición incomprensible y aún así ponerme de pie, aún así reconstruir, aún así prosperar. Y uso esa voz para decirle a quien necesite escucharlo: nunca permitas que nadie escriba el final de tu historia. No tu esposo, no tu familia, no las circunstancias, no el miedo. Mientras respires, mientras tu corazón lata, mientras te niegues a rendirte, la historia sigue siendo tuya para escribir. Caí por esas escaleras, pero me levanté. Estuve en coma, pero desperté. Me traicionaron, pero no me destruyeron. Intentaron matarme, pero estoy más viva que nunca. Y si tú estás leyendo esto, si estás escuchando esto, si estás en una situación donde alguien intenta apagar tu luz, recuerda, tú también puedes renacer. El camino no será fácil. Habrá días oscuros, momentos donde querrás rendirte, instantes donde el dolor parecerá insoportable. Pero del otro lado de esa oscuridad hay luz, hay justicia, hay un futuro donde tú decides quién eres y cómo vives, donde nadie más tiene poder sobre tu narrativa. Ellos brindaron por mi muerte. Yo brindo ahora por mi vida, por cada día que despierto y respiro, por cada proyecto que diseño,
por cada mujer que ayudo a través de mi fundación, por cada momento de libertad absoluta que ahora poseo. La historia que intentaron escribir para mí terminaba con mi muerte y su triunfo. La historia real termina con mi renacimiento y su ruina. Y esa es la justicia más perfecta que pude haber imaginado. Lucía abrió los ojos. El sol brillaba más intenso, como si la naturaleza misma celebrara con ella. Elena, el doctor Esteban y su esposa la miraban con expresiones de admiración y amor. Caminaron juntos fuera del parque, hacia un café cercano donde compartirían desayuno y conversación, planes para el futuro y gratitud por el presente. Lucía se detuvo una última vez en la entrada del parque y miró hacia atrás, hacia la banca donde había estado sentada, hacia el bote de basura donde había depositado los últimos restos de su vida pasada. Sonrió, se dio la vuelta y caminó hacia adelante, hacia su futuro, hacia su libertad, hacia la vida que casi pierde, pero que ahora era completamente, absolutamente, triunfalmente suya. Hay momentos en la vida donde la traición llega de donde menos lo esperamos, donde las personas que juraron amarnos resultan ser nuestros peores enemigos, donde descubrimos que quienes compartían nuestra mesa en realidad planeaban nuestro final. La historia de Lucía nos recuerda algo fundamental. No importa qué tan oscuro sea el momento, no importa qué tan profunda sea la traición, mientras nuestro corazón siga latiendo, la historia aún no termina. Lucía no solo sobrevivió un intento de asesinato, sobrevivió la peor forma de traición: descubrir que su esposo, su familia política y la amante de él celebraron su muerte anticipadamente. Brindaron con champaña cara mientras ella luchaba por respirar. Repartieron sus pertenencias antes de que su corazón dejara de latir. Planearon su futuro sobre sus cenizas, pero cometieron un error fatal. Subestimaron su fuerza y la existencia de personas buenas que anteponen la ética a todo lo demás. El doctor Esteban nos enseña que una sola persona con integridad puede cambiar el curso de una injusticia. Él pudo haber firmado los papeles, cobrado el soborno, mirado hacia otro lado. Nadie lo habría culpado, pero eligió hacer lo correcto, aunque implicara presiones, amenazas y riesgos para su carrera. Eligió la ética sobre la conveniencia, y esa decisión salvó una vida. Elena nos muestra el poder de la amistad verdadera. Cuando todos se alejaban, cuando Alberto imponía restricciones, cuando parecía que no había esperanza, ella siguió visitando, siguió creyendo, siguió siendo el ancla que Lucía necesitaba. La familia no siempre es sangre. A veces es la amiga que nunca suelta tu mano, incluso cuando todos los demás ya te dieron por perdida. Pero sobre todo, Lucía nos enseña que el renacimiento es posible, que puedes caer al abismo más profundo y aún así encontrar la fuerza para escalar de regreso. Que la traición no te define, tu respuesta a ella sí. Ella pudo haberse quedado en el papel de víctima, hundida en el dolor y la amargura. En cambio, eligió transformarse en guerrera, en juez, en voz para quienes no tienen voz. La justicia que Lucía obtuvo no fue venganza. Fue el reconocimiento legal y social de que lo que le hicieron fue atroz y merecía consecuencias. 20 años de prisión para Alberto no le devuelven los 10 años de matrimonio con un mentiroso. Pero le dan algo más valioso: la certeza de que el mal no queda impune, de que la verdad eventualmente prevalece, de que los poderosos pueden caer cuando la evidencia es irrefutable. La creación de la Fundación Lucía Renace demuestra que el dolor más grande puede transformarse en el propósito más poderoso. Cada mujer que esa fundación ayuda es un testimonio viviente de que Lucía no solo sobrevivió para sí misma, sino para iluminar el camino de otras que caminan por esa misma oscuridad. Convirtió su trauma en herramienta de sanación para miles. Esta historia nos deja lecciones eternas. Primero,
Nunca permitas que nadie escriba el final de tu historia. Mientras respires, mientras tu corazón lata, el poder de decidir tu destino sigue siendo tuyo. Segundo, el amor verdadero no manipula, no traiciona, no calcula tu muerte como ganancia personal. Si alguien te ama condicionalmente o con segundas intenciones, eso no es amor. Tercero, la justicia puede tardar, pero cuando llega es absoluta. Los malvados pueden celebrar temporalmente, pero la verdad siempre encuentra la forma de emerger. Cuarto, rodéate de personas que demuestren su lealtad con acciones, no solo con palabras. Elena visitó diariamente. El doctor Esteban arriesgó su carrera. La doctora Mendoza luchó ferozmente. Esas son las personas que merecen estar en tu vida. Quinto, tu pasado no determina tu futuro. Lucía pudo haberse quedado paralizada por el trauma. En cambio, lo usó como combustible para construir algo más grande que ella misma. Y finalmente, nunca subestimes tu propia fuerza. Lucía no sabía que podría sobrevivir algo así hasta que lo hizo. No sabía que podría perdonarse a sí misma por no ver las señales hasta que lo logró. No sabía que podría transformar dolor en propósito hasta que lo consiguió. Todos tenemos esa fuerza dentro. Solo se revela cuando las circunstancias nos obligan a encontrarla. Cuando Alberto, Mónica, Graciela y Ramón levantaron sus copas para brindar por la muerte de Lucía, creyeron que habían ganado. No sabían que ese brindis marcaría el comienzo de su propia caída. La arrogancia de celebrar el sufrimiento ajeno, la codicia de querer todo sin trabajar por nada, la crueldad de conspirar contra una mujer indefensa, todo eso se devolvió multiplicado en forma de sentencias de prisión, ruina financiera y desprecio social permanente. La imagen final de Lucía en ese parque, bajo el sol de primavera, tirando los papeles del divorcio a la basura porque ya no los necesita, es la metáfora perfecta de la liberación total. Ya no carga el peso de ese matrimonio. Ya no se define por esa traición. Es simplemente Lucía, arquitecta exitosa, fundadora de una organización que salva vidas, sobreviviente que se convirtió en guerrera, mujer que eligió vivir plenamente después de que intentaron matarla. Si hoy estás enfrentando traición, abuso, injusticia o cualquier situación que te hace sentir impotente, recuerda esta historia. Recuerda que Lucía estuvo en coma, que casi muere, que descubrió la peor traición imaginable, y aún así se levantó. Si ella pudo, tú también puedes. Busca a tu doctor Esteban, a tu Elena, a tu doctora Mendoza. Busca a las personas que antepongan tu bienestar a todo lo demás. Y sobre todo, busca dentro de ti esa fuerza que tal vez no sabías que tenías. La historia de Lucía no es solo sobre justicia legal, es sobre justicia cósmica. Es sobre cómo el universo eventualmente equilibra las escalas. Es sobre cómo la verdad, por más enterrada que esté, siempre encuentra la manera de salir a la luz. Es sobre cómo el bien, aunque parezca perder batallas, finalmente gana la guerra. Ellos celebraron su muerte. Ella celebra ahora su vida. Cada respiro es una victoria. Cada proyecto que diseña es un testimonio de su resiliencia. Cada mujer que ayuda es prueba de que el dolor puede transformarse en propósito. Cada día que despierta libre es una bofetada a quienes intentaron borrarla del mundo. Y cuando Alberto, desde su celda de prisión, piense en los 20 años que le quedan por delante, recordará que todo comenzó con su arrogancia de creer que podía salirse con la suya. Cuando Mónica, sin sus redes sociales, sin su imagen cuidadosamente construida, sin nada de lo que presumía, enfrente su realidad, entenderá que la codicia tiene precio. Cuando Graciela y Ramón cumplan sus sentencias, comprenderán que la lealtad familiar no justifica la complicidad criminal. Pero Lucía no piensa en ellos. Ya no ocupan espacio en su mente ni en su corazón. Son simplemente el capítulo que cerró.
la tormenta que sobrevivió, la oscuridad que atravesó para encontrar la luz del otro lado. Ahora mira hacia adelante, hacia el futuro que construye con sus propias manos, hacia la vida que es completamente, absolutamente, triunfalmente suya. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.